igual que está impactando entre México y Estados Unidos, y es el tema de las redes sociales, claro, ¿no? El tema del gobierno mundial que quiere imponer Facebook, Mark Zuckerberg, a todo el mundo. Y pasó algo interesante el día de ayer, porque bueno, se ha mencionado mucho lo que, bueno, puede ser México, pero ya hubo un gobierno que le bajó el switch al Face y al Twitter. Un gobierno que también, viendo que querían manipular las elecciones, estas compañías estadounidenses, a favor obviamente de los intereses de la CIA y de Estados Unidos, dijo hasta aquí y que baja el switch y que pone el ejemplo mundial de lo que pueden hacer los gobiernos para defenderse. La resistencia. Los resistance, dirían los franceses, no sé cómo se diría, pero bueno, la resistencia. Y lo interesante de todo esto es que es un gobierno africano. Entonces, si un gobierno africano puede hacer esto, y la verdad es que lo hizo y ya ha llegado a extremos, o sea, ha podido finalmente sacar esta influencia gringa, ¿por qué un gobierno mexicano no? Hoy Obrador habló de la posibilidad. Y es que el día de ayer se trascendió lo siguiente. El gobierno de Uganda, país africano, muy pobre obviamente, bloqueó a Facebook, baneó a Twitter también, bloqueó a Twitter, lo sacó online. ¿Y qué acusó el presidente Yoweri Museveni? De arrogancia. ¡Ay, esta palabra, Mauricio! Me acuerdo de Obrador, que también le dijo arrogante, ¿no? Prepotente. Yo creo que obviamente el presidente de Uganda siguió obviamente lo que dijo Obrador, pero llegó a más allá, bloqueó al Face. Sí, este es un caso bastante extremo, hay que decirlo, ¿no? Pero es un resultado también, o es el final del camino. O sea, de lo que hemos estado hablando, de si las cosas no se van componiendo, van llevando justamente a este tipo de escenarios, ¿no? A que completamente se defina cerrar una red social, sacarla completamente de un país. ¿Por qué? Porque tienen ese interés de manipular el discurso político, el mensaje político, que es capaz de transformar el futuro de un país. Allá, ¿qué es lo que ocurrió y cuál es el reclamo en Uganda? Bueno, pues que las empresas empezaron a cerrar las cuentas de los funcionarios del gobierno, así las empezaron a cerrar. ¿Por qué las empezaron a cerrar? Porque supuestamente habían encontrado granjas de bots oficiales que estaban apoyando la causa oficial. Bueno, pues eso siempre sucede, o casi siempre. También las granjas de bots que están en contra del discurso oficial también están ahí. Ok, sí, que vayan contra estas granjas de bots. Aquí hay granjas de bots también, están las de Borolas y están las de los de Claudio X González, que vayan contra ellas, pero no las tocan, no hacen absolutamente nada. Pero allá, con esta justificación, dicen, es que tienen granjas de bots y están tratando de controlar la situación, entonces vamos a borrar a las granjas y vamos a borrarles las cuentas a los funcionarios. Y esto entonces generó la reacción, porque esa es la facultad que tienen ellos de cerrar cualquier cuenta. Digo, si ya cerraron, y lo dijimos, la del presidente, la nación más poderosa del mundo, que es Donald Trump, pues con más razón van a cerrar la de cualquier presidente en cualquier parte del planeta. No les va a costar mucho trabajo, es nada más un botonazo, pum, ya queda desaparecida. Entonces, allá la decisión o la respuesta fue esta. ¿Por qué? Porque es una nación soberana. ¿Por qué? Porque no tiene que responder a intereses extranjeros. ¿Por qué? Porque estas empresas tienen un acuerdo, y ya nos queda claro a todos, con los demócratas en Washington, y atienden sus intereses. Y que finalmente también, insisto, tratan de influir en un proceso electoral a su manera y con sus herramientas. Pero si en Estados Unidos las están acusando de que influyeron en el proceso electoral, porque así acusaron, se la pasaron acusando a Trump, pues obviamente más cuando estamos viendo que borran cuentas durante o justo antes del proceso electoral, porque las elecciones son el día de mañana, 14 de enero. Entonces, hasta este punto puede llegar el problema si no se atiende. O sea, nos deshacemos de las redes sociales, que no sé si sea lo mejor. Pero, o sea, no es permanente, ¿eh? O sea, una vez que pasen las elecciones, van a volver a subir. Van a regresar, pero ya. Es el caso extremo, pues, o sea, de bloquear todo, o sea, todo. Pero mira, de todos modos, ve qué tipo de efectos tiene, Mauricio. O sea, sacan al Twitter, sacan al Face. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Al WhatsApp también. Al WhatsApp también. No todas las redes, ¿eh? No sé si Telegram sigue ahí. ¿Qué pasa con Estados Unidos, Mauricio? Checa. Cancela su observación en las elecciones de Uganda. Finalmente también, el hecho es que
sacar a las redes sociales también limitó la influencia gringa eventualmente que iba a haber en Uganda, por así decirlo, ¿no? Sí, porque también ellos meten sus granjas. Pero bueno, ¿cómo te diré? Es una forma de, sí, tal vez extrema, por así decirlo, pero también de evitar que se entrometan los gringos en tus asuntos internos al momento electoral. O sea, puso el ejemplo, Uganda, un país pobre. Está, por cierto, gobernado por un cuate que ya tiene bastantes años, que quiere reelegir, pero pone el ejemplo de cómo pues sacar finalmente la influencia gringa. Ahí ya, bueno, dicen cuando públicamente no va a haber influencia, ya no va a haber observadores, el USAID y todo esto, la OEA, bueno, es la OEA, sería la Organización Africana de por allá, y que en dado caso que quiera haber alguna especie de golpe. Bueno, es que, por ejemplo, no hay que irnos muy lejos. Aquí en nuestro país tenemos ¿cuántos periodistas, y así entre comillas, grandes entre comillas, no la selección, no los periodistas, son chiquitos ellos por lo mal que hacen su trabajo, pero ¿cuántos de ellos, Nacho, no participan en la discusión nacional entre las redes sociales y viven en Estados Unidos? Trabajan en medios de Estados Unidos. Supuestamente están allá para hablar de temas de Estados Unidos y todo lo que hacen es hablar de temas de nuestro país. Digo, los más inmediatos. Está obviamente Carlos Loret, está Pedro Ferriz, por ahí se mete también Jorge Ramos, ¿no? Está León Krause. Todos ellos están allá en Estados Unidos, viven en Estados Unidos, trabajan en medios de Estados Unidos y se la pasan hablando de México. ¿Por qué? Porque la estrategia es esta, controlar el discurso mediático, el discurso en las redes sociales a través de estas voces autorizadas o los que tienen más alcance, en fin. Entonces, ese es el ejemplo que tenemos aquí en nuestro país. La cercanía también con Estados Unidos nos hace sujetos a una influencia más grande, pero bueno, estos ejemplos internacionales nos ayudan también a prepararnos para lo que viene y no tanto el proceso electoral 2021, ya lo tenemos encima, ya es muy difícil prepararse para eso, más bien tenemos que aguantar los embates con lo que ya sabemos son capaces de hacer, pero sí para el 2024, porque ahí sí van a echar toda la carne al asador en la sucesión presidencial. Y hoy el presidente López Obrador, Mauricio, habló sobre el tema, regular las redes sociales, ¿no? Que es el primer, ¿no? El primer extracto. Sí, es regular, es analizar la situación de las redes sociales por el tema, Nacho, de la libertad de expresión, porque aquí en cualquier momento, así como en Uganda, empiezan a cerrarle las cuentas al gobierno, ¿y qué nos van a quedar? A los youtubers también, lo que hemos comentado, exacto, Mauricio. Y nada más no van a quedar los Lorets y los Krause que estaba mencionando, las voces Broso, autorizadas de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que dijo el presidente. Esto es lo que se tiene que analizar, la libertad de expresión, y para eso se va a enfocar su equipo, el equipo del gobierno federal. ¡Wow! Vamos a escucharlo. No vamos nosotros a dejar de reflexionar, de analizar todo esto que tiene que ver con las redes sociales. Nos importa mucho la libertad. Por eso sí es un tema que va a ser tratado por nosotros y no descartamos el que CONACYT, como lo planteas, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, todos, comunicaciones, se busquen opciones, alternativas, aclaro, para garantizar la libertad, por la libertad, ¿sí? Y para que en México no haya censura. Un país sin censura. México, un país sin censura. Un país de libertades. Entonces, ese es un compromiso que tenemos. Entonces el presidente empieza... Bueno, ahí aparezco yo, pero bueno,
Este asunto es importante, Nacho, porque es de regular un poco las redes sociales. No en sí lo que debe aparecer en las redes, sino más bien la protección hacia nosotros, los usuarios en las redes. ¿Qué es lo que tenemos si, por ejemplo, ejemplos o casos reales que vivimos y se conocen? Por ejemplo, cuando un funcionario le bloquea a un usuario en las redes sociales, ya ves que existe este procedimiento para que vayas al Poder Judicial, hagas una solicitud y le pidas y exijas al funcionario que te desbloquee y lo puedas ver y lo puedas leer. ¿Por qué? Porque es un funcionario público, trabaja con dinero público y como uno como ciudadano tiene derecho a exigir esta información. Bueno, es esto mismo, pero llevarlo a la práctica a un nivel mucho más amplio, que no necesariamente sea la protección hacia o cuando se hable de un funcionario público, sino en general a todos los usuarios, a todos quienes estamos en las redes sociales, que tengamos esos derechos, esos beneficios, así como tenemos obligaciones, porque ahí en los términos y condiciones son nuestras obligaciones, también tenemos nuestros derechos, pero si nos pasan por encima estos derechos, no tenemos qué hacer. O sea, no tenemos a quién recurrir y el gobierno tampoco tiene las herramientas legales. Entonces yo entiendo que lo que se va a buscar es una manera justamente de poder encauzar una acción legal en este sentido. Es lo que dice el presidente, en cuidar la libertad de expresión. Que no se les ocurra el día de mañana: oye, ya te borré tus cuentas, y sobre todo al gobierno, ya le borré las cuentas a tus funcionarios porque se quieren meter en la elección, porque ya me dijo Lorenzo Córdoba: oye, mira, ahí está transmitiendo la mañanera, bórrale la cuenta al presidente. No, ya, entonces ahí viene ya lo que estaba preparando el presidente, ¿no? Lo que ya está viendo. Porque ahorita lo que no alcancen a hacer ahorita, pues lo van a tratar de hacer en el 2024. Y eso es una posibilidad real, ya lo estamos viendo, lo estamos hablando. Ya sucedió en Estados Unidos, ya sucedió en Uganda, ya puede suceder en cualquier país. Sí, es importante, ¿no? Alguien por fin, ¿no? Regular la libertad de expresión en las redes. Supongo una legislación que finalmente le diga al Facebook que no puede borrar cuentas o cuando lo tiene que justificar en un tribunal. Debe haber un juicio, debe haber una reglamentación, más allá de los términos y condiciones. Debe haber una información, un reporte, lo que quieran y manden. Pruebas y evidencias sólidas si vas a bloquear a alguien. A ver, ¿vas a cerrar la cuenta del presidente? Perfecto, muy bien. A ver, ¿dónde está la prueba? ¿Cuáles son las fotos, los videos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Un tribunal? O bueno, tal vez puede haber la orden de un tribunal, ¿no? El tribunal ordena que cierre la cuenta. Ok, bueno, va, está bien, ¿no? O un tribunal que dice que este fulano de tal es un hombre muy peligroso porque está difundiendo odio. Bueno, ¿sabes qué? Aquí hay una sentencia, te ordeno Facebook que cierre la cuenta. Exacto, sí. Que también podría ser. Oye, me cerraron la cuenta, que haya una instancia de tipo, por ejemplo, la Profeco, por así decirlo, ¿no? Que diga, me cerró la cuenta, ahorita le hablo al Face y ahorita te la reinstale, ¿no? Y que Facebook diga, bueno, a ver cuál fue la razón. Porque es que después no hay razón. Y eso es importante. Y que se meta en la legislación. Y el Facebook va a tener que jalar, obviamente. Pero no fue lo único que dijo López Obrador en la mañana. Así es, Nacho. Fíjate que otro tema que nos ha preocupado a millones de personas en el mundo, no solo en México, porque aquí en México también ha sucedido, ciudadanos como todos normales, sin ningún cargo público ni nada en absoluto, pero que nos ha preocupado lo que está ocurriendo con WhatsApp. Esta famosa advertencia que llegó de que se cambian los términos y condiciones, de que se va a utilizar la información de WhatsApp, se va a entregar a Facebook y Facebook la va a utilizar para comercializarla. ¿Cómo la comercializan ellos? Bueno, para que lo entiendan, quienes no han comprado anuncios en el Face y no saben cómo es este proceso, uno sube su anuncio, por ejemplo, vamos a decir el del Chapucero Network, del Ganso Informativo, y uno puede decidir ahí a qué población quieres llegar, qué sexo, hombre o mujer, de qué tanta edad quieres que tenga, qué intereses quieres que tenga, si les gusta que hagan ejercicio, si les gustan los videojuegos, qué ubicación quieres que tenga. Todos estos detalles que son los que se comparten en la red social, son los que se terminan utilizando para definir, entonces tú quieres que le llegue a este grupo en particular, entonces ahí le voy a poner el anuncio. Y así es como se utilizan los datos privados, además de otras muchas cosas más. Pero el negocio central es ese.
Y para eso también se busca mucho esta información personal. Entonces, lo que se va a buscar en WhatsApp es justamente conseguir más información para que se pueda obtener más datos, para que te puedan llegar mensajes personalizados, pero obviamente a costa de la intimidad. Esto ha provocado esta gran reacción. En Telegram se anunció que en 3 días 25 millones de personas se sumaron a la plataforma. En todo el mundo, 25 millones en 3 días. Y esto va a seguir creciendo porque sí hay esta preocupación por la invasión a la privacidad. Y bueno, ahora que el presidente estaba hablando de esta legislación y esto que se tiene que hacer, pues también habló sobre el tema de la privacidad, que también es un asunto que le preocupa a él como nos preocupa a nosotros, como un ciudadano más, porque el presidente luego se presenta a él también como un ciudadano más y ve estos retos que tenemos enfrente y la necesidad de atenderlos. Y habló sobre este tema, sobre la protección a la privacidad, y en el entendido que yo creo que en esta discusión de las redes sociales también se va a hablar justamente de esto. Nacho, vamos a escuchar lo que dijo el presidente justamente sobre este otro tema. Entonces, sí es un tema, ¿eh? Y luego está el otro tema, el de la invasión a la intimidad. Que cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos. ¿Y eso quién lo regula? ¿Quién lo controla? ¿Cuáles son las normas? ¿Dónde están los estados nacionales? La ONU. ¿Dónde están los organismos defensores de derechos humanos? Ese es otro tema. ¿Es algo qué? Que supuestamente tenía que proteger datos personales, es algo que nunca hizo. Nunca hizo. Eso lo hace Amazon, incluso con las compras que hacemos. El INAI nunca tomó esa función. Sí, me estaban diciendo de que si se tiene un teléfono y entonces escuchan de que nos queremos comprar un par de zapatos, aparece en la pantalla zapatos en oferta. Sería muy bueno que un día invitemos a un especialista sobre esto, porque la mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos. Y básicamente, pues eso es lo que dice el presidente, Wow. Nacho. O sea, ya está muy consciente de estos dos temas en particular: la libertad de expresión, la protección de la libertad de expresión y la protección a la privacidad. Aquí en México, Nacho, existe una ley de protección de datos personales. Ya sabes que incluso te hacen escuchar una grabación cuando hablas al banco, o firmar un documento cuando estás haciendo un contrato. Dice, es que esta es la ley de protección de datos personales, ¿no? Pero finalmente nuestros datos están por todos lados. La verdad es que es terrible que de repente te hablen y te digan, oiga, miren, yo sé que está buscando esto o sé que está buscando lo otro y por eso le marcamos. O sea, siguen comerciando con nuestros datos personales. Esta ley obviamente no está sirviendo para el tema de las redes sociales ni del internet. Y se tiene que modificar, se tiene que arreglar. El INAI no está haciendo absolutamente nada más que rascándose la panza, demostrando que es un organismo que no sirve para lo que se creó, para lo que se formó. Entonces, el presidente tiene mucha conciencia de esto. Fíjate que en Europa esto no sucede, porque en Europa si hay una ley que prohíbe la comercialización de datos personales. Y esto que está haciendo Facebook y está haciendo WhatsApp está prohibido allá.
ya avisaron ellos mismos, avisó el propio WhatsApp, que esa medida no se va a aplicar en Europa y en el Reino Unido. Pero a nosotros sí nos las van a aplicar. Entonces, de los gringos también, obviamente, Mauricio. Sí, entonces es momento de ir actualizando ya las leyes, el marco legal, porque la tecnología ya está aquí y las leyes se tienen que actualizar. Claro, ¿no? Y al final, ¿no? Pues está bien, o sea, ya estamos viendo gobiernos empezando la resistencia, Obrador la está liderando también, y estos avisos, anuncios, pues seguramente van a acabar en iniciativas urgentes. Bueno, Mauricio, para finalizar,